Y pensar que hay muchos que criticaban, todos aquellos que hablaron antes de tiempo, hoy en este momento están llorando. Absolutamente todos están llorando. Todos los que dudaron alguna vez de Luis Díaz, de que era viejo, de que era muy caro, de que era insensato su incorporación en una millonada al Bayern Múnich, a una liga alemana que siempre es difícil. Es un jugadorazo Luis Díaz. Tengo la sensación de que el Liverpool se va a arrepentir. Se va a arrepentir de haber dejado salir a Luis Díaz, de no haberle negociado mejor. En la victoria 4-0 del Bayern Múnich sobre el Leipzig, el guajiro fue simplemente imparable. Lucho jugó los 90 minutos completos, marcó un golazo, repartió 2 asistencias y mostró un rendimiento digno de crack mundial. 44 de 50 pases completados, 4 de 5 pases largos acertados, 4 pases clave, 4 de 6 regates completados, 6 de 10 duelos ganados. Según Sofascore, Lucho Díaz obtuvo una puntuación de 9.8, igualando a Ulis y solo por debajo de Harry Kane, que firmó un triplete. Hablando de Kane, el capitán inglés no dudó en elogiarlo. Han pasado solo unas semanas, pero siento que ha sido una conexión instantánea. Hoy me dio un par de asistencias. Por favor, hablemos de ese momentazo que encendió las redes sociales. Al minuto 32, Lucho Díaz clava un derechazo imparable y Joshua Kimmich enloquece de tal manera que parecía más emocionado que el propio Lucho. Y sí, las cámaras captaron al alemán gritando, abrazando y celebrando como si fuera la final de Champions. Este gran momento se ha vuelto viral en redes y refleja la química instantánea que está generando Díaz dentro del vestuario bávaro. El guajiro ya suma 2 goles y 2 asistencias con el Bayern, contando su tanto en la Supercopa de Alemania. Se le ve acoplado, motivado y listo para ser figura bajo la dirección de Vincent Kompany. Mientras tanto, la prensa colombiana asegura que la directiva del Liverpool debe estar arrepentida y mordiéndose el codo por dejar ir a un jugador como Luis Díaz. Antes de su fichaje, varios medios lo llamaban una apuesta arriesgada, pero hoy esas dudas se están quedando en ridículo. Lucho está demostrando lo que vale y como debe ser, lo está demostrando en la cancha. Tengo la sensación de que el Liverpool se va a arrepentir. Se va a arrepentir de haber dejado salir a Luis Díaz, de no haberle negociado mejor, de no haber atendido su llamado para brindarle mejores condiciones correspondiendo a la pretensión después de la gran temporada que hizo el guajiro el año pasado y que tenía para esta temporada 2025-2026. Y siento que esto va a pasar porque la decisión del Liverpool tiene que ver con un jugador al que ellos creían ya había superado su mejor momento y entonces resulta un negociazo deshacerse de aquel que ya nos brindó la mejor versión. Pero resulta que la mejor versión de Lucho apenas está despegando y lo está demostrando. Es que el arranque en el Bayern Múnich es buenísimo. Alguno dirá, la Supercopa de Alemania, el Stuttgart no es un termómetro, y puede que sí, pero el Leipzig sí, y es uno de los equipos llamados a oponer algo de resistencia al Bayern Múnich. Parece que llevara 100 partidos jugando bajo la dirección de Kompany, en la compañía de Harry Kane, está absolutamente adaptado y disfrutando, y eso para la selección Colombia es una grandísima noticia. Con este debut arrollador, Luis Díaz dejó un mensaje claro: está listo para conquistar Alemania y Europa. ¿Será esta la mejor temporada de su carrera? ¿Y qué opinas de la reacción de Kimmich? Los queremos leer como siempre en los comentarios. Y ojo a esto, no solo en Colombia hablan de Lucho Díaz, hasta en Argentina se rinden a sus pies. Un reconocido presentador argentino de fútbol digital se deshizo en elogios por el extremo colombiano y no perdió la oportunidad para tirarle duro a quienes lo criticaban. Parece que cada partido con el Bayern es un mensaje directo a sus críticos. Y vaya que Lucho está callando bocas. Auténtico y verdadero fichaje en el fútbol europeo. El inicio de Luis Díaz en el Bayern Múnich es realmente de elite. 2 goles, 2 asistencias en 2 partidos jugados. Ya debutó y marcó en la final de la Supercopa. Ya debutó en la Bundesliga y marcó el gol. Gol y figura en la primer final. Gol y doble asistencia en su primer partido de la Bundesliga. Ya tiene un título. Ya entregó una doble asistencia. Ya se ha ganado la titularidad. Periodo de adaptación. Tiempo de adaptación. Que el Bayern Múnich se equivocaba en llevarlo. Que estaba muy viejo. Que era muy caro. Que le iba a costar mucho tiempo al Bayern Múnich. Que a Luis Díaz le iba a costar el clima, el ambiente, el idioma. Más respeto, por favor. Más respeto para Luis Díaz Marulanda, que en todos los equipos y en todas las ligas donde jugó, lo transformó en elite. Y en todos los países ha logrado el éxito. Colombia, Portugal, Inglaterra y Alemania. Una garantía de elite. Una garantía de rendimiento elite, el guajiro de Colombia para el mundo. Bienvenido a la Bundesliga. Bienvenida Bundesliga al fútbol colombiano.
hay que sacar el cable de la Bundesliga para verlo a Luis Díaz, ¿eh? Tiene pinta de que Luis Díaz en el Bayern Múnich va a superar cualquier expectativa que se podía haber generado. Tiene pinta de que la barrera y la frontera de los 20 goles la va a terminar de romper por primera vez en su carrera. Se lo nota con más confianza, se lo nota con margen para ser el protagonista. Y pensar que hay muchos que criticaban, ¿eh? Todos aquellos que hablaron antes de tiempo, hoy en este momento están llorando. Absolutamente todos están llorando. Todos los que dudaron alguna vez de Luis Díaz, de que era viejo, de que era muy caro, de que era insensato su incorporación en una millonada al Bayern Múnich, a una liga alemana que siempre es difícil. Es un jugadorazo Luis Díaz. Doble asistencia al día de hoy y asistencia al goleador. Un gol de otro partido, realmente un verdadero golazo. Nada mal, ¿no? Nada mal para el colombiano. Porque hay que marcar un gol y 2 asistencias en su debut. Y a eso hay que sumarle la altísima eficacia que tuvo en los pases, rozando el 85%. A eso hay que sumarle que hoy dio 4 pases claves, 2 de ellos con asistencias. A eso hay que sumarle la alta eficacia en los dribles. A eso hay que sumarle que tuvo un partido brutal el Guajiro. El otro día se confundió Company, poniéndolo como carrilero. Hoy no volvió a cometer ese error. Hay que marcar esta fecha, este 22 de agosto de 2025, como el debut de Luis Díaz. Y fíjate lo que es el tiempo. En 6 días, Luis Díaz se ganó el amor del hincha del Bayern Múnich. Ahí está el taco, se la lleva Lucho. ¡Lucho! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bayern! ¡Lucho Díaz! Otra vez Luis Fernando para debutar en la Bundesliga. Zapatazo del Guajiro. Y otra vez se presenta en Sociedad. Por si no lo conocen, esa, la 14, la de Lucho. Por ahora, y gracias al Guajiro, el partido está 2-0. Y nadie se lo quiere perder el gol, ¿eh? Y lo están viendo de nuevo allí en la tablet, porque fíjense la cantidad de toques. Y acá estamos viendo ya la parte final, ¿no? Donde recibe de taco por parte de Gnabry y Lucho, que dejó la izquierda para jugar por adentro y romperle el arco allí a Peter Gulagi. El taco de Gnabry, participaba Harry Kane y el golón del Guajiro. Tremendo, segundo partido oficial para él, segundo tanto después de haber marcado en la Supercopa Alemana. Dejó la izquierda por un rato y marca un golazo para romperle el arco literalmente al húngaro Peter Gulagi. Celebraba allí la mascota, pero la jugada, la cantidad de toques en la previa del tanto del colombiano fue notable. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un like si te ha gustado nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!